¿Eres un donante de órganos? ¿Qué tanto de tu cuerpo estás dispuesto a donar? ¿Tu corazón y tus pulmones? ¿Tu piel y tus huesos? ¿Tu córnea? ¿Tus genitales? ¿Por qué no todo tu cuerpo? Bueno, este neurocirujano asegura que está muy cerca de lograr el primer trasplante exitoso de cuerpo. La mayoría de doctores lo califican de poco ético o imposible. Pero, ¿qué pasaría si fuera posible? ¿Qué tal si pudiéramos reemplazar cualquier parte del cuerpo sin restricciones? ¿Qué tal si pudiéramos reemplazar todo nuestro cuerpo? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si no hubiera límites para el trasplante de órganos. Desde el primer trasplante exitoso de órganos en 1954, la lista de partes del cuerpo que puedes donar a quienes lo necesitan ha aumentado significativamente. Casi todo, desde el corazón hasta las manos, desde los ojos hasta los intestinos, ha sido transferido de un cuerpo a otro. En 2014, una madre hizo historia al dar a luz al primer bebé que se gestó en un útero trasplantado. Fueron décadas de investigación y práctica para lograr tales procedimientos. Incluso aquellos que se han vuelto comunes aún presentan complicaciones. Pero ahora, los neurocirujanos Sergio Canavero y Xiaoping Ren aseguran que pronto trasplantarán la cabeza de un paciente a un nuevo cuerpo. Los trasplantes de órganos han tenido una gran evolución, pero cambiar cabezas de un cuerpo a otro parece más ciencia ficción que medicina. ¿Cómo funcionaría? ¿Realmente podría ayudarte? ¿Quién serías realmente? En una sala, un equipo de cirujanos prepara el cuerpo receptor, mientras que en otra sala, otro equipo tiene la tarea de remover tu cabeza de forma segura. No hay espacio para los errores en este procedimiento. Tu cabeza tiene que ser refrigerada a 10 grados centígrados para minimizar el riesgo de daño cerebral. Una vez la sangre deje de circular hacia ella, a tu cabeza le han tenido que drenar toda la sangre para evitar que se formen coágulos durante la transición. El mayor obstáculo físico para que se logre un trasplante total de cuerpo es conectar tu cabeza a una médula espinal. Hasta hoy, ningún doctor ha logrado reconectar una médula espinal amputada. La razón es que hay millones de conexiones nerviosas que necesitarían ser fusionadas perfectamente para que se restaure la funcionalidad total. Así que para hacer el mejor corte posible, los cirujanos usan un bisturí con cuchilla de diamante, que debe ser lo suficientemente afilada para cortar la médula espinal, sin afectar los nervios. Una vez logrado, el siguiente paso es pegar tu cabeza a una nueva médula espinal con polietilenglicol, una sustancia considerada un fusógeno, capaz de refusionar las neuronas amputadas. Pero hasta ahora, en pruebas con animales, esta parte del proceso solo ha logrado restablecer la funcionalidad en un 15% de los nervios de la médula espinal. Ya sabes entonces por qué prácticamente cada doctor que ha leído sobre este procedimiento duda de su éxito. Y eso que no hemos tenido una crisis de identidad. Supongamos que tu cabeza consigue un nuevo cuerpo. ¿Qué pasaría contigo? Hemos debatido por siglos asuntos relacionados con la identidad y la conciencia, y no estamos cerca de llegar a un consenso. ¿Está tu identidad asociada a tu mente o es todo en ti? Incluso si mantienes tu cerebro, vas a tener un nuevo ADN. Si decidieras tener hijos, los nuevos genes de tu cuerpo son los que se transmiten. Entonces, ¿quiénes serán realmente tus descendientes? Es posible que tu personalidad también cambie. ¿Qué sabes sobre tu llamado segundo cerebro? En medicina se llama sistema nervioso entérico. Es un conjunto de nervios en tu sistema digestivo que, bueno, es responsable de esas mariposas en el estómago. El 95% de la serotonina, que ayuda a regular tus emociones, se aloja en tu sistema gastrointestinal. Así que con tu cerebro arriba y el de otra persona abajo, ¿quién serías tú? Imaginemos que puedes vivir con esta confusión existencial, pero ¿puedes estar seguro de que tu nuevo cuerpo te aceptará? En cualquier trasplante, a los pacientes se les formula una variedad de medicamentos para evitar que el sistema inmune rechace los órganos recibidos. Así que bueno, tendrás que recurrir a la fe para que tu nuevo cuerpo se lleve bien con tu cabeza.
¿No crees que la idea de que tu cuerpo no quiera estar contigo es psicológicamente traumática? Afortunadamente, aún no debemos preocuparnos por resolver estos interrogantes. Aunque un trasplante total de cuerpo podría ser posible algún día, tenemos otros problemas que abordar antes de alcanzarlo. Uno de ellos es lograr que la oferta de órganos sea igual a la demanda actual. Ya otro será cómo reconectar la médula espinal. Nos seguimos moviendo en la dirección correcta, pero si quieres adelantarte, no olvides la cita que tienes con el próximo episodio de ¿Qué pasaría si...?